4 de junio de 1942. Vicealmirante Chuichi. Nagumo estaba parado en puente de portaaviones Akagi, observando sus aviones regresar de su ataque a Isla Midway. Detrás de él, caos organizado de cubierta de vuelo de portaaviones en operaciones de combate. Manipuladores posicionando aviones. Tripulaciones de armamento moviendo bombas y torpedos. Pilotos saliendo de cabinas. Sol matutino brillaba sobre Pacífico, y 4 portaaviones masivos navegaban en formación, sus cubiertas llenas de aviones. Todo, por cada medida que Nagumo entendía, iba según plan. Luego, operador de radio le entregó mensaje, operador de radio le entregó hoja de mensaje. 7:28 de mañana. Palabras eran simples, escritas en caracteres ordenados. 10 barcos, aparentemente enemigos, avistados rumbo 010 grados, distancia 240 millas de Midway, curso 150 grados, velocidad más de 20 nudos. Nagumo lo leyó 2 veces. Nagumo lo leyó 2 veces. Su rostro, según oficiales que estaban cerca, quedó completamente inmóvil. No sorprendido, no en pánico, solo inmóvil, como si su mente de repente hubiera dejado de procesar mundo a su alrededor y se hubiera vuelto completamente hacia adentro. Por 6 meses, desde Pearl Harbor. Por 6 meses desde Pearl Harbor, Kido Butai, esta fuerza de ataque de 4 portaaviones de flota, había recorrido Pacífico como tormenta imparable. Habían golpeado Pearl Harbor, Darwin, Ceilán, Colombo. Habían hundido 2 buques capitales británicos. No habían enfrentado oposición seria, y ahora, aquí en lo que se suponía era operación rutinaria para capturar pequeño atolón, había barcos estadounidenses donde no se suponía que hubiera barcos estadounidenses. 10 barcos. 10 barcos, dijo Nagumo en voz baja, a nadie en particular. Sus oficiales de Estado Mayor se acercaron. Almirante levantó vista de mensaje. ¿Dónde están sus portaaviones? Nadie respondió porque nadie sabía. Avión de reconocimiento que envió informe, hidroavión de crucero Tone, lanzado tarde debido a problemas de catapulta, no había especificado qué tipo de barcos, cruceros, destructores o algo peor. Nagumo. Se volvió a su oficial de operaciones. Nagumo se volvió a su oficial de operaciones. Envíe. Determine tipos de barcos y mantenga contacto. En cubierta de vuelo abajo, Teniente Yoichi Tomonaga acababa de salir de su avión. Su avión había liderado ataque en Midway. 108 aviones que habían bombardeado instalaciones estadounidenses allí por media hora. Ahora estaba parado en cubierta, todavía vistiendo su traje de vuelo, y entregó su informe a personal de operaciones aéreas. Segundo ataque necesario. Instalaciones enemigas todavía operacionales. Esto creó problema inmediato. Cuando ataque de Tomonaga se lanzó antes de amanecer, Nagumo había retenido segunda ola de aviones, 93 aviones armados con torpedos y bombas perforantes para uso contra barcos. Esta era doctrina estándar. Manteníase reserva en caso de que portaaviones enemigos aparecieran. Pero no habían aparecido portaaviones enemigos. Mañana había estado llena en cambio con ataques inefectivos de aviones basados en Midway. Bombarderos terrestres que erraban enormemente, aviones torpederos que venían lentos y eran derribados, nada que sugiriera que portaaviones estaba cerca. Nagumo había tomado decisión. Así que Nagumo había tomado decisión. Rearmar aviones de reserva con bombas terrestres para segundo ataque en Midway. Esa orden había salido a 7:15, hace 13 minutos. En cubiertas de hangar de los 4 portaaviones, tripulaciones de armamento ya estaban trabajando, removiendo torpedos, llevándolos a almacenamiento, trayendo bombas terrestres. Era trabajo complejo y que tomaba tiempo. Y ahora, había mensaje diciendo que barcos enemigos estaban allá afuera en algún lugar, a 240 millas. Comandante Minoru Yenda
brillante oficial de operaciones aéreas que había planeado ataque a Pearl Harbor, yacía en su cabina, ardiendo con fiebre. Había estado enfermo por días, pero se había negado a quedarse atrás. Ahora, mientras oficiales de Estado Mayor le traían noticias, se impulsó sobre sus codos. ¿Qué tipos?, preguntó inmediatamente. Desconocido, respondió oficial. Explorador está manteniendo contacto. Estamos esperando clarificación. Rostro de Genda, ya enrojecido por fiebre, se tensó. Si hay portaaviones, dijo, su voz urgente. Debemos lanzar inmediatamente, incluso si solo tenemos aviones actualmente listos. Pero Nagumo no lanzó. Esperó. 15 minutos pasaron. 20. Cubierta de Akagi estaba llena de aviones regresando de ataque a Midway, aterrizando uno tras otro. Manipuladores corriendo para moverlos abajo o empujarlos al lado para despejar espacio para próximo arribo. No podías lanzar ataque con cubierta llena de aviones aterrizando. Tenías que recuperarlos primero. Y además, exploradores todavía no habían reportado qué tipos de barcos. A 7:45, segundo mensaje. A 7:45, llegó segundo mensaje. Enemigo está compuesto de 5 cruceros y 5 destructores. Alivio, visible e inmediato, pasó por rostro de Nagumo. Cruceros y destructores, no portaaviones. Estadounidenses habían enviado fuerza de superficie, probablemente para interceptar convoy de invasión dirigiéndose a Midway. Eso era manejable. Eso era, de hecho, exactamente tipo de objetivo que sus aviones armados con torpedos estaban diseñados para destruir. Excepto que sus aviones ya no estaban armados con torpedos. Estaban siendo rearmados con bombas terrestres. Rearmar. Con torpedos. Nagumo se volvió a su personal. Rearmar con torpedos. Prepararse para atacar fuerza de superficie enemiga después de recuperar grupo de ataque de Midway. Así que tripulaciones de armamento que habían pasado última media hora removiendo torpedos y cargando bombas terrestres, ahora revirtieron curso. Remover bombas terrestres. Traer de vuelta torpedos. Era justo después de 8:00. Aviones de ataque de Midway todavía estaban aterrizando. Aviones de reserva, rearmados 2 veces ahora. Estaban sentados en hangares mientras tripulaciones trabajaban frenéticamente. Torpedos y bombas yacían esparcidos por cubiertas de hangar, apilados contra mamparos, colocados donde hubiera espacio porque no había tiempo para devolverlos apropiadamente a revistas profundas en barco. Luego a 8:09, tercer mensaje. Luego a 8:09, tercer mensaje de avión explorador. Fuerza enemiga acompañada por lo que parece ser portaaviones. Parece ser, no es definitivamente, sino parece ser. Nagumo miró fijamente mensaje. Nagumo miró fijamente mensaje. A su alrededor, sus oficiales de Estado Mayor quedaron muy callados. Capitán Taishiro Aoki, oficial comandante de Akagi, se acercó. Almirante, dijo cuidadosamente, si hay portaaviones, deberíamos lanzar inmediatamente. ¿Con qué? Voz de Nagumo era aguda. Mitad de nuestros aviones están regresando de Midway y necesitan aterrizar. Otra mitad está siendo rearmada. Cubiertas están llenas. Hizo gesto hacia caos organizado visible por ventanas de puente. Lanzamos ataque parcial con lo que esté listo. O esperamos 1 hora, recuperamos a todos, completamos rearmado y lanzamos ataque completo. Esta era decisión crítica. Momento que definiría todo lo que siguiera. Contraalmirante Tamon Yamaguchi. Contraalmirante Tamon Yamaguchi, comandando segunda división de portaaviones desde portaaviones Iryu, vio misma situación y llegó a conclusión diferente. Envió mensaje por lámpara de señales a buque insignia de Nagumo. Considerar aconsejable lanzar fuerza de ataque inmediatamente. Yamaguchi era agresivo, conocido por ello, respetado por ello. Había argumentado antes de batalla que Japón debería atacar con 6 portaaviones, no 4,
debería traer fuerza abrumadora. Ahora argumentaba por acción inmediata, incluso si significaba ataque parcial. Lanza lo que tengas listo. Pon aviones en aire. Golpéalos antes de que te golpeen. Pero Nagumo no era agresivo. Era cauteloso, metódico, hombre que había ascendido por rangos no cometiendo errores. Miró mensaje de Yamaguchi e hizo su elección. Esperar. Recuperar todos aviones. Completar rearmado. Lanzar ataque completo coordinado. Era decisión doctrinalmente correcta. Era lo que Manual decía hacer. Era lo que su entrenamiento y experiencia le decían que era correcto. Así que esperaron. Aviones de ataque de Midway aterrizaron uno tras otro. Avión de Tomonaga tocó tierra último a 8:30, dejando rastro de combustible de tanque roto. Manipuladores empujaron aviones a posición. Tripulaciones de reabastecimiento corrieron mangueras. Tripulaciones de armamento continuaron rearmando en hangares abajo. 4 portaaviones navegaban por mares tranquilos, sus cubiertas llenas de aviones, sus hangares llenos de armamento, sus tripulaciones trabajando a velocidad máxima para preparar ataque, que ahora sabían venía contra fuerza de portaaviones estadounidense, que estaba en algún lugar allá afuera haciendo exactamente lo mismo. A 9:18 llegaron primeros aviones estadounidenses. No bombarderos en picada o bombarderos nivelados, sino aviones torpederos. 15 Douglas Devastators de portaaviones Hornet, volando bajo y lento, aproximándose desde este. Patrulla aérea de combate japonesa, 0 circulando arriba, se lanzó sobre ellos inmediatamente. Lo que siguió fue masacre. Devastators, obsoletos y lentos. Intentaron abrirse paso a través de muros de fuego antiaéreo y enjambres de ceros. Dejaron caer torpedos desde demasiado lejos. Cada torpedo erró. 11 de 15 aviones fueron derribados. Sobrevivientes se alejaron cojeando. En puente de Akagi. Nagumo observó ataque con sombría satisfacción. Aviones torpederos estadounidenses, dijo a su personal. Mal coordinados, inefectivos. Era verdad. Ataque había sido valiente pero fútil. Ni un solo torpedo impactó, ni un solo barco japonés dañado. Si esto era lo que estadounidenses tenían, entonces ventaja de Japón en entrenamiento y equipo permanecía abrumadora. Pero aviones torpederos siguieron viniendo. A 9:25, 14. Devastators más aparecieron, estos de Enterprise. Ceros y cañones antiaéreos los destrozaron. 10 fueron derribados, sus torpedos cerraron. Luego a 9:35, 12 más de Yorktown. Patrón se repitió. Ataques valientes y condenados que arrastraron cazas japoneses a altura de olas. Sacaron patrulla aérea de combate de posición. Enfocaron cada arma y cada ojo en amenaza de baja altitud, viniendo a nivel de mástil. Lo que significaba que nadie estaba mirando arriba. A 10:22. Teniente Comandante Clarence Wade McCluskey. A 10:22. Teniente Comandante Clarence Wade McCluskey, liderando bombarderos en picada de Enterprise, rodó su SBD Dauntless en picada de 70 grados desde 14,000 pies. Detrás de él, 32 bombarderos en picada más siguieron, dividiéndose en 2 grupos. Habían estado buscando portaaviones japoneses por más de 1 hora, quedándose sin combustible, a punto de regresar. Cuando McCluskey divisó destructor japonés corriendo noreste y decidió seguirlo. Destructor era Arashi. Apresurándose para reunirse con fuerza de portaaviones después de lanzar cargas de profundidad sobre submarino estadounidense. Llevó a McCluskey directamente a portaaviones. Ahora, se lanzó en picada sobre Akagi, y japoneses no lo vieron venir hasta que ya estaba a mitad de camino. En puente, vigía. De repente gritó. En puente, vigía de repente gritó. ¡Bombarderos en picada!
Nagumo giró, miró arriba y los vio. Formas oscuras precipitándose desde el sol, creciendo más grandes con velocidad aterradora. Lo que dijo en ese momento, nadie lo registró exactamente. Puente estalló en órdenes gritadas. ¡Timón duro! ¡Evasión completa! Akagi comenzó a girar, su casco masivo respondiendo lentamente. ¡Demasiado lento! Bombarderos en picada. Bombarderos en picada bajaron en picada empinada y chillante, y Nagumo solo pudo observar mientras soltaban bombas. Primera bomba erró, explotando en agua cerca al costado, lanzando geyser. Segunda impactó en centro del barco, penetrando hasta cubierta superior de hangar. Tercera impactó cerca de elevador de popa. Dos bombas de 3 lanzadas sobre Akagi. 2 bombas. Cada una pesando 1000 libras, cada una penetrando profundamente en barco antes de explotar. En cubierta de hangar, donde tripulaciones de armamento habían estado rearmando aviones por pasadas 2 horas, donde torpedos y bombas yacían apilados contra mamparos, donde líneas de combustible corrían y gasolina de aviación se acumulaba. Bombas detonaron entre aviones completamente abastecidos y completamente armados. Efecto fue instantáneo y catastrófico. Explosiones secundarias desgarraron hangar combustible de aviación, se incendió. Torpedos se cocinaron. En segundos, cubierta entera de hangar era mar de fuego. Nagumo sintió barco estremecerse. Humo comenzó a salir de aberturas de elevador. Oficial corrió a puente, su rostro ennegrecido. Cubierta de hangar está en llamas. Múltiples explosiones. Estamos perdiendo presión en mangueras contra incendios. Antes de que Nagumo pudiera responder, otro vigía gritó. Almirante. Almirante se volvió y vio, 1000 yardas a estribor, portaaviones Kaga, barco hermano de Akagi, segundo portaaviones más grande en flota, con 4 géiseres de agua erupcionando a su alrededor. Luego vio bombas impactar. 4 impactos directos en rápida sucesión. Cubierta de vuelo de Kaga estalló en llamas. Su cubierta de hangar explotó. En 1 minuto estaba ardiendo tan ferozmente como Akagi, y luego Soryu, tercer portaaviones, más pequeño y rápido, maniobrando desesperadamente. 3 bombas la impactaron en rápida sucesión. Su cubierta de vuelo se peló como papel, fuego brotó de su hangar. 3 portaaviones impactados en 6 minutos. 3 portaaviones impactados en lapso de 6 minutos. Todos ardiendo. Todos condenados en Puente de Akagi. En Puente de Akagi, mientras humo comenzaba a filtrarse y cubierta se inclinaba ligeramente bajo sus pies, Nagumo quedó congelado. Oficial agarró su brazo. Almirante, debemos transferir su bandera. Barco está perdido. ¿Perdido? Nagumo repitió palabra como si no la entendiera. ¿Cómo puede estar perdida? Justo estábamos. Se detuvo. A su alrededor, oficiales gritaban informes de daños. Fuego estaba fuera de control, salas de máquinas todavía funcionaban, pero barco no podía combatir incendios y no podía lanzar aviones. ¿Era antorcha flotante? Capitán Aoki. ¿Apareció? Capitán Aoki. Apareció, su uniforme rasgado, su rostro sombrío. Almirante, solicito permiso para permanecer con barco. Debe transferirse a crucero y continuar dirigiendo batalla. La batalla, dijo Nagumo. Miró hacia Kaga, ardiendo. Hacia Soryu, ardiendo. 3/4 de su fuerza de portaaviones, desaparecida en 6 minutos. Se volvió a su personal. ¿Dónde está Hiryu? Hiryu está intacto, reportó oficial. Fue separado de formación principal. Bombarderos en picada estadounidenses no lo encontraron. Un portaaviones quedaba. 1 de 4. Nagumo asintió lentamente. Señale, Hiryu. Debe lanzar todos aviones disponibles inmediatamente y atacar portaaviones estadounidenses. A 10:28, 6 minutos después de que bombarderos en picada atacaran, Nagumo y su personal bajaron de Puente de Akagi e hicieron camino a cubierta de vuelo.
Parte delantera de barco estaba relativamente clara de humo, y destructor, Nowaki, vino al costado. Nagumo cruzó por línea, mano sobre mano. Comandante de Kido Butai. Comandante de Kido Butai, abandonando su buque insignia mientras ella todavía flotaba. Todavía se movía por agua bajo su propio poder, pero ardía tan ferozmente que no podía ser salvada. Desde cubierta de Nowaki, Nagumo observó su buque insignia arder. Oficial parado cerca recordó después que Almirante no dijo nada. Simplemente miró fijamente a Akagi. Al humo saliendo de ella, a llamas visibles por aberturas de cubierta de hangar, y su rostro no mostró expresión alguna, ni pena, ni ira, ni shock. Solo terrible vacío en blanco 300 millas al oeste. 300 millas al oeste. A bordo de acorazado Yamato, Almirante Isoroku Yamamoto recibió primeros informes a 11:00. Estaba en sala de operaciones, rodeado de oficiales de Estado Mayor, cuando oficial de comunicaciones entró y le entregó hoja de mensaje. Yamamoto lo leyó, su rostro impasible detrás de sus lentes de lectura. Luego lo leyó de nuevo. Removió sus lentes, los dobló cuidadosamente y los puso sobre mesa. ¿Todos portaaviones? ¿Todos portaaviones?, preguntó en voz baja. 3 confirmados gravemente dañados y ardiendo, señor. Akagi, Kaga, Soryu. Hiryu está intacto y lanzando contraataque. Yamamoto permaneció inmóvil por largo momento. Su jefe de Estado Mayor, contraalmirante Matome Ugaki, estaba parado a su lado, observando rostro de almirante. Ugaki escribiría después en su diario que expresión de Yamamoto en ese momento era como si hubiera envejecido 10 años en 10 segundos. Arquitecto de Pearl Harbor. Arquitecto de Pearl Harbor. Hombre que había advertido a Japón no luchar contra América, pero luego planeó operación que comenzó guerra. Ahora enfrentaba consecuencia de su propia estrategia. Había apostado todo en esta batalla, en destruir portaaviones estadounidenses aquí en Midway y remover amenaza a perímetro defensivo de Japón. Y en lapso de 6 minutos, apuesta había fallado. ¿Cuál es situación de Nagumo? ¿Cuál es situación de Nagumo?, preguntó Yamamoto. Ha transferido su bandera a crucero Nagara. Está intentando dirigir operaciones desde allí. Yamamoto asintió. Ordenen a todas fuerzas continuar operación. Apoyaremos a Nagumo con cuerpo principal. Si ataque de Hiryu tiene éxito, todavía podemos lograr nuestro objetivo. Pero incluso mientras daba orden, Ugaki podía ver que Yamamoto no lo creía. Almirante se sentó pesadamente, y por próximas varias horas, mientras informes llegaban, dijo muy poco. Emitió órdenes, tomó decisiones, mantuvo apariencia de comando. Pero algo se había roto. Oficiales que habían servido con él por años dijeron que nunca lo habían visto así. No enojado, no agitado, solo profundamente callado. En Hiryu. En Hiryu, último portaaviones japonés sobreviviente, contraalmirante Yamaguchi recibió noticias de 3 portaaviones con aguda inhalación. Estaba en puente preparándose para lanzar su propio ataque cuando llegó informe. 3 portaaviones ardiendo, señor. Akagi, Kaga, Soryu. Respuesta de Yamaguchi fue inmediata y característica. Lancen todo, ordenó. Cada avión que tenemos. Golpéenlos con todo. A 10:54, a 10:54. 18 bombarderos en picada y 6 cazas se lanzaron desde Hiryu. A 12:45, encontraron portaaviones estadounidense Yorktown y lo impactaron con 3 bombas. Yamaguchi, recibiendo informe, se permitió momento de satisfacción. Bien, dijo. Ahora lancen ataque con torpedos. A 1:30, a 1:30, 10 aviones torpederos y 6 cazas se lanzaron desde Hiryu. A 2:43, impactaron Yorktown con 2 torpedos. Portaaviones estadounidense, ya dañado por impactos de bombas, quedó muerto en agua. Para pilotos japoneses regresando a Hiryu, parecía terminado. Yamaguchi. Estaba parado en su puente, Yamaguchi. Estaba parado en su puente, recibiendo informes.
y por breve momento pareció posible que Iryu solo pudiera voltear batalla. Un portaaviones estadounidense dañado, posiblemente hundiéndose. Si pudieran encontrar e impactar otros portaaviones estadounidenses, si pudieran lanzar otro ataque antes de oscurecer, si estadounidenses no encontraban Iryu primero. Pero estadounidenses sí encontraron Iryu. A 5 de la mañana, bombarderos en picada de Enterprise y Yorktown llegaron arriba. Yamaguchi miró arriba, los vio venir, y reportadamente dijo solo una palabra: Shimata, maldición. 4 bombas impactaron Iryu en rápida sucesión. Su cubierta de vuelo explotó. Su hangar se incendió. En minutos, estaba ardiendo tan ferozmente como otros 3 portaaviones Yamaguchi. Estaba parado en puente. Yamaguchi estaba parado en puente mientras humo entraba. Cubierta se inclinaba. Oficiales reportaban que incendios estaban fuera de control. Se volvió a su personal. Todo personal abandonará barco. Yo permaneceré. Sus oficiales de Estado Mayor protestaron. Capitán Tomeo Kaku, oficial comandante de Hiryu, dijo que permanecería también. Nos quedaremos con barco, dijo Kaku. Yamaguchi sacudió cabeza. Personal se transferirá y continuará operaciones. Es orden, pero él mismo no se iría. Era comandante de división de portaaviones. Estos eran sus barcos. 3 habían ardido y hundido. 4 estaba ardiendo ahora. No lo sobreviviría. Mientras Sol se ponía el 4 de junio de 1942. Mientras Sol se ponía el 4 de junio de 1942. Todos 4 portaaviones japoneses estaban ardiendo o hundidos. Akagi ardió por noche y fue hundido por torpedo siguiente. Mañana Kaga se hundió en tarde. Soryu se hundió a 7:13 de tarde. Iryu ardió por noche y se hundió a 9:12. Siguiente mañana, con ellos se fueron 248 aviones, 3.057 hombres, y capacidad de Japón de proyectar poder a través de Pacífico, en crucero Nagara. En crucero Nagara, Nagumo se sentó en cabina prestada, mirando nada. Oficiales iban y venían, trayendo informes, pidiendo órdenes. Respondía mecánicamente, dando comandos necesarios, pero testigos dijeron que parecía ausente, su mente en otro lugar. En un punto, oficial lo escuchó decir muy quietamente, como si a sí mismo: ¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron que veníamos? Era pregunta correcta. Era pregunta correcta. Estadounidenses habían sabido porque habían roto código naval de Japón. Habían leído mensajes, conocido plan posicionado sus portaaviones noreste de Midway. Y esperado Nagumo había navegado a emboscada, creyendo que tenía sorpresa, creyendo que estadounidenses estaban reaccionando a él, cuando de hecho habían estado esperándolo todo tiempo. Cada suposición que había hecho, que portaaviones estadounidenses estaban lejos, que Midway estaba ligeramente defendido, que Japón todavía tenía iniciativa. Cada suposición había estado equivocada. En Yamato, Yamamoto recibió informes finales mientras noche caía. Todos 4 portaaviones perdidos. Portaaviones estadounidenses todavía operacionales. Invasión de Midway imposible sin cobertura aérea. A 2:55 de madrugada del 5 de junio, emitió orden. Ocupación de Midway está cancelada. Todas fuerzas se retirarán. Ugaki, parado a su lado, observó rostro de almirante mientras daba orden. Parecía, escribió Ugaki después, como hombre que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Yamamoto. Había prometido Yamamoto. Había prometido a Emperador y Estado Mayor General Naval que esta operación destruiría fuerza de portaaviones estadounidense, aseguraría perímetro defensivo de Japón. En cambio, había perdido 4 portaaviones y ganado nada. Guerra, que Japón había estado ganando por 6 meses, acababa de voltearse. En semanas después de Midway. En semanas después de Midway, mientras escala de desastre se volvía clara,
Oficiales navales japoneses luchaban por explicar lo que había sucedido. ¿Cómo habían sido destruidos 4 portaaviones en 6 minutos? ¿Cómo habían aparecido estadounidenses en lugar exacto en momento exacto? Algunos culparon mala suerte. Avión explorador de lanzamiento tardío de Tone. Decisión de rearmar aviones, momento de ataques estadounidenses. Algunos culparon cautela de Nagumo. Ausencia de Yamaguchi, de formación principal. Doctrina que requería recuperar aviones antes de lanzar ataque. Pero en conversaciones privadas. En cartas y diarios, realización diferente emergió. Comandante Mitsuo Fuchida, oficial de operaciones aéreas que había liderado ataque a Pearl Harbor y que pasó batalla de Midway en enfermería de Akagi, recuperándose de apendicitis, escribió después: habíamos asumido que teníamos iniciativa. Habíamos asumido que estadounidenses estaban reaccionando a nosotros. Habíamos asumido que sorpresa estaba de nuestro lado. Cada suposición estaba equivocada. Sabían que veníamos. Estaban esperándonos. Navegamos a emboscada creyendo que éramos cazadores, cuando realmente éramos presa. Este era shock fundamental. Realización que destrozó confianza japonesa. Por 6 meses, Kido Butai había operado con impunidad. Habían atacado donde querían, cuando querían, y enemigo había sido impotente para detenerlos. Esa era terminó en Midway. Estadounidenses no solo habían ganado batalla, habían demostrado que podían leer intenciones japonesas, predecir movimientos japoneses y posicionar fuerzas para contrarrestarlos. Estrategia japonesa entera, expansión rápida, perímetro defensivo, preservación de fuerza. Dependía de mantener iniciativa. En Midway, Japón la perdió y nunca la recuperó. Nagumo regresó a Japón. Nagumo regresó a Japón en desgracia. Aunque no fue formalmente castigado, recibió comandos terrestres, mantenido lejos de operaciones de portaaviones, y eventualmente enviado a Saipán, donde se suicidó en 1944. Mientras fuerzas estadounidenses invadían Isla Yamaguchi, se hundió con Iryu, uno de pocos almirantes japoneses en morir en combate. Yamamoto continuó como comandante de flota combinada, pero fue matado en abril de 1943 cuando cazas estadounidenses, guiados por mensajes decodificados, interceptaron y derribaron su avión, pero en tarde del 4 de junio de 1942. Mientras 4 portaaviones ardían y se hundían en Pacífico, almirantes japoneses que presenciaron desastre lucharon por articular lo que sentían. No era solo shock por pérdidas, aunque pérdidas eran catastróficas. No era solo miedo de consecuencias, aunque consecuencias remodelarían guerra. Era algo más profundo. Realización súbita y vertiginosa de que todo lo que creían sobre su posición, su ventaja, su victoria inevitable, estaba equivocado. Capitán Aoki, que sobrevivió hundimiento de Akagi y fue rescatado de agua. Fue preguntado años después qué recordaba más de ese día. Pensó por largo momento. El silencio, dijo finalmente. Después de que bombas impactaron, después de explosiones, hubo momento de completo silencio en Puente. Todos nos quedamos parados mirándose unos a otros. Y nadie dijo nada. Porque ¿qué había que decir? Acabábamos de ver nuestra estrategia entera arder. Ese silencio, ese momento de realización aturdida, fue lo que almirantes japoneses experimentaron en Midway. No pronunciamiento dramático, no reacción teatral, sino comprensión silenciosa y terrible de que guerra que pensaban estaban ganando acababa de voltearse contra ellos, y no había nada que pudieran hacer para voltearlo. Conclusión. Si esta historia de 6 minutos que cambiaron curso de guerra del Pacífico te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que almirantes japoneses dijeron cuando perdieron 4 portaaviones en Midway. Deja un comentario.
¿Fueron esos 6 minutos verdadero punto de inflexión de Guerra del Pacífico? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver, y te veremos en el próximo.